Regresamos con todos ustedes en el Despertar de Michoacán. Siempre para nosotros será un gusto tener al doctor Víctor Gutiérrez Olivares, que nos hace el favor de brindar su luz. Una gente que da conferencias, que anda ahorita, sobre todo anda corriendo de un lado a otro, dando conferencias y sobre todo esto que nos ha pasado en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde es un solo joven, pero es una sociedad, en mi concepto, la que estamos inmersas en este problema. Muy buen día, doctor Víctor Gutiérrez Olivares. El micrófono está a sus órdenes. Pues muy buenos días a todos los amigos que nos hacen favor de escucharnos cada miércoles, ombligo de la semana, en el Despertar Michoacán. Y como siempre empiezo, ojalá pudieran cooperar para que este espacio siga permaneciendo vigente en las redes sociales, que cada día es más difícil poder sostener con recursos propios espacios de libertad y comunicación. Y bueno, por ahí seguramente Omar va a poner el número de cuenta para que apoyemos al Despertar Michoacán con lo que sea su voluntad, querido público. Y bueno, damos paso a la tragedia del día de ayer, 24. Fíjese, don Melchor, que como usted lo estaba indicando, ya pues voy para 4 años que he estado emprendiendo diferentes conferencias en la que he hablado sobre la violencia, el impacto de las redes sociales. Estos 2 últimos años he tratado el tema de la trata de personas, la migración interna forzada y también lo que sucede en torno a estos jóvenes que violentan a sus profesores, o también profesores que pueden violentar a los alumnos. Todas estas reflexiones me llevaron que durante la pandemia revisara mis apuntes y trayectoria que tenía en León, Guanajuato, y me llevó a escribir mi libro El abandono de la infancia, que pues desgraciadamente el viernes antepasado lo presenté en una conferencia. El público muy amable ahí me adquirió algunos de los libros, pero pues como que no queremos prepararnos ahí. He solicitado algunas dependencias estatales, municipales, que este libro se dé a conocer, porque aborda la gran problemática en la que están inmersos los adolescentes y sobre todo en el espacio escolar, donde el aula educativa, o lo que yo describo como la jaula educativa, donde se dan una serie de tensiones entre padres, maestros y alumnos, pueden generar pues episodios como lo que sucedió en Lázaro Cárdenas. Lo de Lázaro Cárdenas no es ajeno al contexto internacional. Recordemos que en 1999 Robert Harris y John Kerenbol, Dylan Klebold y Eric Harris, en 1999 hacen la masacre que fue muy conocida como Columbine. Ahí se masacró a alumnos, profesores con armas de alto poder. Pero después de ese evento que sucedió en Columbine, en los Estados Unidos empezaron a aparecer distintos eventos en escuelas, en la que recordemos que en una pues digamos conferencia de prensa, Obama lloraba cuando uno de los alumnos había ido a un preescolar y había masacrado también algunos alumnos. Lanza se llama o se llamaba este muchacho. Entonces se han ido replicando en los Estados Unidos distintos episodios. Seguramente ahí va a estar mostrando Omar imágenes de los eventos que han sucedido en Estados Unidos, que han llegado con armas de alto poder. Sabemos que en los Estados Unidos tú puedes llegar
a un Walmart y adquirir un arma de alto poder sin ningún problema. Con esta supuesta libertad que se tiene ahí y acuden a una enmienda en la que uno puede poseer armas de distintos calibres. Pero México no es ajeno. Recordemos que el caso que más nos impactó fue lo que sucedió en Monterrey con Federico Farah allá en el 2017, en el que este muchacho, también de aproximadamente 15 años de edad, el 18 de enero de 2017, pues le dispara a compañeros y priva de la vida a la maestra. Posteriormente se dispara en la palatina, es decir, abre la boca y se dispara. Y bueno, antes de eso sí dejó salir a algunos alumnos, pero él ya había comunicado en las redes sociales que estuvieran preparados porque iba a haber un evento muy especial. El video, que dura escasamente 10 segundos, lo bajaron de la red, puesto que Federico Farah proviene de una familia muy potentada en México, en la que solicitó a YouTube que retiraran ese video donde se ve cómo hablan unos compañeros con él. Él está alejado cerca de la puerta sentado, le dicen algo los compañeros, se salen, se para él y con un arma corta empieza a disparar. Después intenta privarse de la vida, no lo logra en el primer evento, vuelve a ir a cargar el arma y finalmente se dispara. Pero en 2020 otra vez se replica esta situación. Ahora es con José Ángel, de 11 años de edad, don Melchor. ¿Sí? Él se va al baño, se cambia una playera. Esta playera decía Natural Selection. ¿Por qué menciono esta playera? Porque precisamente en el caso de 1999 en Columbine, ahorita no recuerdo si es Dylan Klebold o Eric Harris, traen una playera que dice Natural Selection. Es decir, él emula, José Ángel, de 11 años de edad, allá en Coahuila, el también privar de la vida a su profesora de 50 y tantos años de edad en el Colegio Miguel de Cervantes. ¿Cuál es la característica entre el Colegio Americano en Monterrey en 2017, el Colegio Miguel de Cervantes en 2020? Que son colegios particulares, don Melchor. Algo está sucediendo en la educación privada que, bueno, lo primero que viene a la mente es de que los alumnos que están ahí pues provienen de familias que pueden pagar colegiaturas que en escuelas públicas pues parece ser difícil. Entonces son alumnos que muchas veces son llevados por choferes a las escuelas, son también choferes que van por ellos, o está esta capacidad económica para enviarlos a estos colegios, pues los padres, como todo padre quisiera, dar lo mejor en preparación académica a los hijos. Pero recordemos que a veces el tener recursos económicos también priva la relación de los padres con sus hijos. Simplemente se cree que mandándolos a las escuelas, que tengan su cuarto, que tengan sus redes, un buen teléfono, incluso de alta gama, porque los padres a veces ni siquiera tienen tenemos ese tipo de teléfonos, porque ni lo sabemos usar, y entonces sí proveemos a veces a los hijos de estos aparatos electrónicos, desde el celular, tabletas y la contratación de internet. Obvio que entrar a la red de internet empezamos a tener contenidos muy, muy violentos. Entonces, esos contenidos no los estamos verificando. No hay un control que se llama en internet control parental. Dejamos que ellos naveguen, hay páginas o hay grupos que empiezan a contener ciertos intereses. Uno de esos intereses son los grupos que están con los incel.
¿Qué es un incel? Es este grupo que tiene a personas que se dicen célibes involuntarios, porque se creen que no son atractivos hacia el sexo opuesto. Incluso hay un rencor contra el sexo opuesto porque se ven que son descalificados y entonces empieza a aparecer algo como la misoginia. Este grupo es integrado por jóvenes del sexo masculino, pero el promedio de grupos pues es demasiado bajo. Decimos 11 años de edad a veintitantos años de edad. Entonces, al parecer, lo que sucedió en Lázaro Cárdenas tiene que ver precisamente que el joven que privó de la vida a estas dos profesoras en el colegio Antón Mancarenco, volvemos a lo mismo, un colegio particular, ¿sí? Mencionaba ayer en una entrevista que Antón Mancarenco escribió un gran libro, un gran pedagogo, que se llama Poema Pedagógico. Pero creo que este poema pedagógico pudiéramos interpretar como Poe, ¿sí? Alan Poe, que escribió cuentos de terror. Entonces ya no fue poema pedagógico, fue Poe, ¿ya? Poema de Edgar Allan Poe, de lo terrible que es un joven que al parecer ya había posteado, había tomado un video de él con un arma larga que se les conoce como R-15 o las llamadas cuerno de chivo. ¿Cómo adquirió? En México no es muy fácil que tú vayas como en Estados Unidos a un Walmart, a un Sam's y consigas un arma de alto poder, ni siquiera de un calibre bajo. Tienes que solicitarlo a la Sedena y te van a dar, te van a dar un calibre 22 quizá, no tengo muy bien entendidos, pero aparte para dotarte de esa arma tendrás que hacer un examen psicológico para saber si tienes la capacidad emocional de poder portar un arma. La edad de los jóvenes que han privado de la vida a sus maestros, como en el caso de Ángel, dije que tenía 11 años de edad. Él posteriormente, después de privar a su profesora de 50 y tantos años de edad, se dispara y ahí queda el privado de la vida. En el caso de otros adolescentes, como en el caso de Federico Fara en Monterrey, pues también es una edad muy baja, de 15 años de edad. ¿Qué pasa en estas edades? Que todavía no hay una formación de la corteza frontal que nos da la capacidad de adelantar hechos, de ver las consecuencias que se pueden tener ante lo que uno hace. Toda la parte emocional se desarrolla, se madura en esa corteza frontal. Entonces, esta termina básicamente de madurar a la edad aproximada de 18 años en adelante. Ya en los 18 años ya hay una madurez. Por eso se dice que la votación o cuando un adolescente ya se le puede fincar una responsabilidad es en esa edad, porque ya hay una conformación de esa corteza frontal cerebral. Ya hay formas ahora de poder seguir un procedimiento para adolescentes que han pasado a conductas antisociales. Entonces, regresando un poco a lo que sucedió en Lázaro Cárdenas, nos llama mucho la atención esa manósfera que se llama, donde están estos jóvenes que habitan estos grupos, donde están estos incel o el célibe involuntario, donde comparten videos, comparten odios, donde se identifican unos con otros y empiezan a tener desafíos
para poderse mostrar. Desgraciadamente ahora nuestro contexto social o la esfera social de los adolescentes, de niños, niñas y adolescentes, pero en particular este grupo etario, que es de los 12 antes de los 18 años de edad, es que lo que se considera como adolescentes, enmarca este tipo de conductas por la maduración, decía, de la corteza frontal cerebral. Sin embargo, la adolescencia es un concepto que va a variar según los países, porque en países como los Estados Unidos o países muy desarrollados, se dice que un adolescente es hasta los 25 años de edad, cuando en México, por ejemplo, durante la Revolución, ya un adolescente, un chico bueno, no puedo decir chico porque es discriminatorio, cuando un joven de 11 años de edad ya tenía o era responsable de una familia, 11 a 16 años ya tenían familia. Por eso también las jovencitas ya se embarazaban. Recordemos que la menarquia o el periodo menstrual inicia aproximadamente entre 10 y 11 años de edad en las niñas, lo que quiere decir que está preparada ya para poder embarazarse. Entonces, las familias durante la Revolución pues eran prácticamente niños, y recordemos a nuestros abuelos o padres que se casaron demasiado jóvenes, pero ya existía una responsabilidad de adulto. Entonces, en países muy desarrollados, pues todavía viven en casa, se les mantiene en todos, en ropa, alimentos, diversiones. Estos grupos, por eso mencionaba de estos alumnos que han ido a escuelas privadas, pues se vería que tienen sus condiciones económicas pues resueltas. Ahora, ¿qué más destaca con lo que pasó en Lázaro Cárdenas? Si vemos la imagen del joven cuando es, entre comillas, detenido, veamos que no muestra resistencia, no hace nada por forcejear. Primero se dice que los compañeros lo ataron. Si se dan cuenta, pues ni siquiera, tal vez por el nervio o porque pudiera dañarles, lo amarran. Pero ese amarrado que le hicieron, todos los lazos sueltos, mal puestos, obvio de alumnos con temor, él no pone resistencia. Parece que los jóvenes, cuando cometen estos actos antisociales de disparar un arma, primero están con toda la adrenalina de lo que van a hacer, esperando que haya un consentimiento, que haya un like, que haya un reconocimiento, cuando a lo mejor ellos pues no tienen amigos, no socializan, y entonces la forma de encontrar el reconocimiento es enunciar que va a pasar este hecho, y a pesar de que saben que pueden perder la vida en lo que van a realizar, no importa, porque ahora lo más importante es que te den el like. Este joven, vemos la imagen, no se resiste, está desorientado, mira para un lado, para el otro, no forcejea. Lombroso describe 3 tipos de criminales: el leptosomático, el pícnico y el atlético. ¿Quién es el leptosomático? El leptosomático es aquella persona flaca, delgada, que prácticamente se enjuta, que se dice que está pegada a los huesos. Nos dice Lombroso por allá en 1789, con su libro El hombre criminal, y que algunos han traducido como el hombre delincuente, el padre de la criminología, que según las características corporales es el tipo de acto antijurídico, antisocial o delictivo que van a realizar. Una persona flaca, enjuta, se dice que tiende más al robo porque es fácil de perpetrar en lugares, de esconderse. Y la gente pícnica o gorda se dice que es persona que es fácil que se preste a engañar, que se dé fraudes, que como es con esta
tipo de sonrisa, con esa bonachez que tienen, es fácil de engañar a los demás. Y la persona atlética se dice que tiende más a la fuerza, que tiene más la característica de perpetrar actos que priven o desviven de la vida a otras personas. Entonces, él nos reúne una corpulencia importante. Volvemos a decir, es una persona muy delgada, ¿sí? Desorientado se ve, al menos en ese video. Observamos su cuarto, que pues no está tendido. Por ahí hay un libro que dice que si quieres ser un emprendedor, lo primero que debes hacer es empezar tendiendo tu cama. Eso es una buena práctica que se tiene en las familias. Tenemos que poner a nuestros hijos que ordenen sus habitaciones, pero mínimo que tiendan su cama. Esto da un principio de responsabilidades en casa, pero en casa no les exigimos y también dejamos que ellos estén largas horas en la computadora sin saber qué es lo que están haciendo, con quiénes están entrando. Ciertamente tenemos que dar la oportunidad de que tengan su espacio, su parte individual, su parte que no sea tocada, pero no implica que nos no nos responsabilicemos con él. Sí que entrar, preguntarle qué espacio revisa, por qué lo hace, si por qué se siente cómodo ahí. No debemos invadir la privacidad, pero sí tenemos que estar enterados de lo que está sucediendo. O sea, aquí volvemos a como iniciamos esta intervención. Esa arma, ¿por qué la tenía ese adolescente? ¿Dónde se adquirió? El tipo de familia de la que proviene él, sería interesante averiguar si es una familia completa, incompleta, funcional, disfuncional. Es decir, la familia completa, pues es donde están los padres, están los hijos, y una familia incompleta a veces solamente está uno de los padres o falta alguno de los hijos, ya que a lo mejor el hijo ya tiene otra familia o porque tuvo alguna enfermedad y pereció o porque se fue a los Estados Unidos, ya sean uno de los hijos, hija, alguno de los padres, si alguno de los padres, los dos viven o viven. Es importante el saber cómo está integrada la familia, cosa que a veces desconocemos o no hacemos en las escuelas. También el corte de pelo. Ciertamente ahora hay una libertad que tú puedas asistir a las escuelas con la ropa que tú quieras, con el corte de pelo que tú quieras. Pero recordemos que hoy por hoy la escuela desgraciadamente sí tiene la encomienda de promover valores, aunque sí es lícito o aprobado que en la escuela pueda decir si gustas en falda un hombre, por ejemplo, o una mujer en pantalón, que vayan de colores. Bueno, sí tiene que haber consejos consultivos en las escuelas en la que los padres tienen que acordar reglamentos para poder convivir en la escuela. Se habla de la mochila segura. Sin embargo, la mochila segura es un compromiso que se tiene con la escuela, con los padres de familia y sobre todo con los niños para que no se hable de una invasión a la privacidad, para no sea el acto de que entren los alumnos y a ver, vamos a revisar la mochila, a ver qué llevas, porque a veces se ha malentendido que hay una violación a los derechos humanos si no es así. Primero, la revisión de mochilas viene primero de casa. Los padres son los responsables de ver qué es lo que llevan en la mochila. Algunas instituciones educativas ahora solicitan que se lleven mochilas de plástico que son transparentes y uno se puede dar cuenta qué llevan en la mochila. Aquí fallaron muchas cosas en Lázaro Cárdenas, porque
este muchacho pues no llegó con un arma en su mochila, era un arma de alto calibre. ¿A qué horas llegó? Si él no lo dejaron entrar. Hay muchas especulaciones en torno a este caso, pero lo que marca las cosas es cómo ingresa alguien con un arma de alto poder. Él llevaba un objetivo: privar de la vida a alguna de estas féminas. Una se dice que es maestra y la otra no se sabe muy bien. No hay mucha información que no se conoce porque tenemos que respetar el debido proceso. Pero este alumno llevaba suficiente parque balístico o balas para poder ser disparadas. Sin embargo, son 2 disparos precisos a 2 personas. Si esa persona hubiese querido llevar a más gente, era fácil, no se podía contener. Entonces, realiza el acto y posteriormente, como todas estas gentes que por lo regular hacen este tipo de acciones, se dejan detener o antes de ser detenidos, si les da tiempo, se privan ellos de la vida o se desviven, que son las palabras que ahora hay que estar utilizando. Entonces, llama mucho la atención, habrá que revisar todo el historial y como siempre estamos hablando de lo que presuntamente es el victimario. Pero ¿quién está detrás de que él haya ejecutado a estas personas? ¿Quién está detrás que él haya adquirido esta arma? ¿Quién está detrás de que él haya portado el arma y hubiese sabido cómo cargarla, cómo dispararla? Porque tienen seguros esas armas. Me refiero a que son mecanismos para que tú las puedas cargar, puedas subir el arma a la recámara, otras cosas, es decir, conocimiento sobre las armas. Y no cualquier arma, un arma con estas características. Hasta aquí mi comentario, estimado don Melchor. Pues muchas gracias, doctor Víctor Gutiérrez Olivares. Nos queda mucho tramo por hablar de esto porque debemos de agarrarlo como una lección que nos está dando a toda la sociedad lo que está pasando o lo que pasó en el puerto de Lázaro Cárdenas, para que cada uno dentro de nuestras células familiares, escuelas, todo, hagamos lo propio. Pero bueno, aquí nos ocupamos más los políticos en andar en campaña que hablar de la salud mental. Muchas gracias, doctor. Sí, mire, le recordaba que el 12 de febrero precisamente fui a Lázaro Cárdenas a dar una conferencia que organizó una supervisora o jefa de sector, más bien jefa de sector, la maestra Yola. Con sus propios recursos, ella hizo toda la logística y hablamos, porque yo empecé la conferencia precisamente con este video de 10 segundos, que fue a las 8:50 54 segundos, el 18 de enero de 2017, en el que en este colegio americano, Federico de Fara, empieza a disparar. Entonces, con eso empecé a abordar este tema de lo que sucede, de alumnos que postean que van a realizar acciones como la que sucedió ahí. Entonces, sí hay preocupación por algunos maestros. En este caso, quiero felicitar a la maestra Yola, jefa de sector, que nos invitó a dar esta conferencia con sus propios recursos a varios maestros que asistieron. Desgraciadamente, pues son 400, 500, 600 personas a las que se les dio la conferencia, pero vea, no es suficiente. Creo que, como usted lo dice, tiene que haber más acciones de capacitación a los maestros, maestras, a los alumnos. Afortunadamente también me ha invitado un supervisor a su zona a dar conferencias en las que
yo ya no me dirijo solamente a los profesores, hablo con los alumnos. Desgraciadamente en estas conferencias a veces vemos que ponen un presidium, se sientan ahí los altos directivos, el presidente de la mesa directiva, y los alumnos por allá y los otros padres por allá. ¿Por qué no la mesa de honor está integrado precisamente con alguna representación de alumnos? ¿Por qué los padres, otros que no sea el presidente de la mesa directiva, pues haga un sorteo? ¿Quiénes van a estar sentados ahí? ¿Por qué el conferencista tiene que tener un lugar privilegiado? No, tenemos que integrarnos, sentarnos juntos a los alumnos. A los primeros que tengo que hablar es con ellos, sentarme con ellos, convivir con ellos, platicar con ellos. Di una conferencia en Tafetán y empecé a interactuar con los alumnos de una primaria, no, secundaria también. Y por esa participación se prometieron unos chocolates, ¿sí? Y dije que yo prometía llevarles esos chocolates. El directivo de esa escuela de Tafetán lo comprometí a que le diera ese estímulo de chocolates por la participación que habían tenido los alumnos. Lo prometió e incumplió, ni siquiera estuvo el día de esa conferencia. La persona que también está por encima de ese director tampoco cumplió con llevar esos chocolates. Para mí fue una ofensa el que no se le cumpliera a los alumnos. Afortunadamente, la Secretaría de Educación, y aquí sí quiero reconocer a la doctora Gaby Molina, dio el recurso para que se compraran esos chocolates y fui personalmente a dárselos cumpliendo, porque cuando se refrenda la palabra tenemos estatura de maestros. Lo demás son palabras. No estamos interactuando con nuestros alumnos, con nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora sí, hasta pronto. Hasta luego, doctor, que le vaya muy bien. Sé que tiene muchas actividades. Muchas gracias al doctor Víctor Gutiérrez y tiene que seguir dando este tipo de charlas porque es requerido por su análisis.